Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente linda de Dios? Nosotros por aquí disfrutando de la presencia maravillosa del Señor. Para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia Jesús es la Esperanza en el barrio de La Boca, capital de Argentina. Para todos los hermanos, amigos, colegas que nos ven de nuestro país, de los pueblos, de las provincias, de las ciudades y aún de aquellos hermanos que nos ven de otros países limítrofes y más allá. Países como Francia, Italia, familias en Cristo, familias biológicas, Estados Unidos, Chile, todos los hermanos y amigos de los países que nos ven. Les mandamos un gran abrazo de toda la producción, gente que trabaja aquí, personas que trabajan para que este programa salga de la mejor manera y llegue a usted, así como dice la palabra de Dios, de una manera limpia y verdadera. Nuestro programa se llama así, esta es la palabra que permanece para la hora que pasa. En estos días estamos hablando de los ángeles. El domingo pasado pasamos un mensaje que ya habíamos predicado en otra oportunidad porque yo estaba de viaje, explico, y ahora ya estamos de regreso. Estamos hablando de los ángeles de Dios y decimos los ángeles de Dios porque hay otros ángeles que aunque fueron creados por Dios, no están con Dios. Ahora, los ángeles de Dios fueron creados primero para servir a Dios y segundo, para servir al hombre y a la mujer que teme y ama a Dios. Hago una diferencia aquí. El deseo de Dios era que cada hombre, cada mujer aquí en la tierra pudiera tener ángeles de alrededor para que le cuiden, les sirvan, les defiendan, como dice la Escritura, pero por causa de la rebeldía del hombre, solamente ha quedado la iglesia de Jesucristo. Aquellos hombres, aquellas mujeres que hacen la voluntad de Dios y por la cual los ángeles acampan alrededor de estas personas y las defienden. ¿Por qué? Porque estas personas obedecen a Dios, se someten a la autoridad de Dios y entonces los ángeles, que son tremendamente sometidos a Dios, respetan a estas personas, las aman porque son la novia. La iglesia, dice la Biblia, es la novia del Señor Jesucristo y un día en el cielo se unirán para toda la eternidad. Ahora, ¿qué pasa con el resto de la humanidad que no recibe a Dios, que lo rechaza a Dios? Los hombres y las mujeres que no temen a Dios, ni son obedientes a la palabra de Dios, la cual Él nos ha enviado. Para los ángeles esto es rebelión. Es gente que se rebela contra Dios y no le prestan el servicio que Dios hubiera querido prestarle. Es decir, los mismos ángeles, al ver la rebelión de las personas, se alejan de ellos y ellos quedan a la deriva. Y, como dice el dicho aquí en el mundo, a la buena de Dios. En el Salmo 34, versículo 7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a Dios, y los defiende. Y el versículo 9 dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Este temor, porque parecía que estuviera en contraposición de la misma palabra. En toda la palabra de Dios, Dios se lo pasa diciendo no temáis, no temáis, no temáis. Ahora acá dice que debemos temer a Dios. Pero este no es un temor de miedo. No es un temor como el que infunde Satanás y sus demonios. Esto habla de un temor, o el salmista está hablando y refiriéndose a un temor reverente, a un temor que puede llegar a ofender el amor
maravilloso de Dios, porque si hay un ser en la creación misma, en todo el universo, que tenga el amor puro y enorme, ese es nuestro bendito y maravilloso Dios. No es un temor de miedo, sino, vuelvo a repetir, un temor reverente a ofender a la persona más buena que existe en el universo, nuestro Dios. Los ángeles respetan y defienden a los que respetan la autoridad de Dios y las autoridades puestas por Él. Porque Dios, aparte de ser la autoridad máxima en el universo, Él ha puesto autoridades, tanto en el cielo como en la tierra. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que someternos a toda autoridad, porque toda la autoridad que hay en la tierra y en el cielo han sido establecidas por Dios. En el libro de Romanos, capítulo 13, dice esto, lo que yo estoy diciendo ahora. Romanos, capítulo 13, versículo 1 y 2, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, la Biblia nos manda a someternos a toda autoridad. Y esto es lo que justamente se está perdiendo en el mundo. El temor a la autoridad. La autoridad de la cual dice Dios que han sido establecidas, está hablando de la autoridad de los padres hacia los hijos. La autoridad del esposo hacia la esposa, en un sinónimo de protección, no un mandamás, sino una autoridad de proteger a su esposa, de guardarla. Y la esposa sometida a su esposo. Temor a la autoridad de la policía. Hoy en día usted ve que esto no existe ya en el mundo. Temor al gobernador, al que gobierna, que la Biblia nos manda a someternos. Temor al maestro que nos enseña en la escuela, en la universidad. Temor al anciano, al cual se le debe respeto por sus canas, por su vida, por su experiencia. Los ángeles respetan la autoridad de Dios. Esto es lo interesante. Y a la autoridad que Él ha establecido, tanto en el cielo como en la tierra. En el cielo hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, principados, potestades, gobernadores, etc. Todos son autoridades creadas por Dios y puestas para ejercer autoridad de parte de Dios. Pero también hay autoridades terrenas, no solamente angelicales y en el cielo. Por ejemplo, hay autoridades en la familia. Papá, mamá, hijos. Hay autoridades eclesiásticas en las iglesias. Hay autoridades jurídicas y gubernamentales en este mundo. Y todas han sido puestas por Dios. En Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21, habla de los deberes hacia los demás, pero en este versículo dice: te encarezco delante de Dios, preste atención, y del Señor Jesucristo, y agrega, y de los ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada sin parcialidad. Dice: te encarezco, te pido y casi te lo ordeno. Delante de Dios te lo pido. Y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos, que ellos se someten a toda autoridad puesta por Dios. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada sin parcialidad. Al leer el contexto de lo que habla, está hablando de sometimiento y de fidelidad y de respeto a la autoridad. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 10,
habla de la autoridad en la familia. Por ejemplo, dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Tiene que tener la autoridad de ella, está en el varón. Dice, para que los ángeles que están mirando sepan que la mujer se somete de acuerdo a lo que dice Dios y los ángeles van a acampar alrededor de ella y la defenderán. Para entender un poquito esto, dice en 1 Corintios capítulo 11, versículos 7 al 9, habla de la autoridad de Dios. A ver, lo vamos a leer, vamos a buscarlo. 1 Corintios capítulo 11, versículos 7 al 9, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Es decir, Dios creó primero al hombre y después a la mujer. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Algunos dicen que San Pablo era un machista por estas cosas que decía, pero esto no es cuestión de machismo. Esto tiene que ver con un orden espiritual. Dios es un Dios de orden. Y él sabía que si estamos bajo autoridad, estaríamos en sometimiento y guardados y corregidos y ordenados por la autoridad que nos compite. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, dice, ni tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. No es que Dios se distrajo, mi estimado amigo y hermano, y que se confundió y en lugar de crear al hombre, a la mujer creó al hombre primero. No. Lo hizo así. ¿Y quién es o quiénes somos nosotros para contradecir a Dios? Si Él lo hizo así, es porque vio Dios que era bueno, como dice la Escritura. No es que Dios se distrajo y dijo, ¡ay, me equivoqué! No, eso no existe en Dios. En Él está la perfección. Es para que haya un orden de autoridad en la familia, que fue la primera institución creada por Dios sobre la tierra. Los ángeles entienden que Dios instituyó un orden, lo tienen claro a eso. Varón, mujer, hijos. El director, la directora, la maestra, el alumno, eclesiástico, el pastor, la pastora, los creyentes. En lo que se refiere a la espiritualidad, Dios, Cristo, el varón y la mujer. Hay un orden jerárquico. Jesús no hacía nada si el Padre no se lo indicaba, aunque era igual a Dios. Pero hay un orden aún entre la Trinidad, un orden de sometimiento, un orden al cual ellos mismos se respetan entre sí. Ahora, cuando alguien rompe este orden, los ángeles que están presentes, dice la Biblia, se apartan de estas personas y las consideran rebeldes ante Dios. El mundo guiado por Satanás, desde las tinieblas, tienta a las personas y quiere mezclar los sexos, porque quiere romper la autoridad que Dios instituyó. Hace muchos años que en el mundo salió la moda unisex. Así empezó el deseo de que el hombre y la mujer sean totalmente iguales y no haya cabeza. Pero a medida que va avanzando, el diablo se esfuerza para que la mujer pase a ser la cabeza y el hombre pase a ser... Este no fue el orden de Dios. Los hombres han creado unas leyes que yo le he dicho a mi familia, el día que crearon estas leyes, crearon el infierno. Las famosas leyes de los derechos humanos,
que no tienen nada que ver con los derechos divinos, porque el hombre está muy preocupado por los derechos humanos, pero no atiende a los derechos divinos, y la famosa ley de la discriminación, la igualdad del hombre con la mujer, la igualdad en el trabajo, en la autoridad, en el sueldo, todo igual. Porque ellos entienden en el mundo que el hombre es machista y no puede ser más. Algunos en otros países ya se pasaron para el otro lado. Es la mujer la que está al frente. Comenzaron las modas, las mujeres a cortarse el cabello tipo varón y los hombres dejándose el pelo largo. Piense un poquito, esto no es casualidad. Camisa y corbata para la mujer, lo hemos visto. El hombre con remeras cortitas mostrando el ombliguito. Parece como que los hombres se afeminan y las mujeres se masculinizan. Esto tiene que ver con que el diablo desde las tinieblas trata de romper el orden de Dios. Trata de romper la autoridad que Dios puso sobre la tierra y entonces así vendrá el desorden y el caos que Él espera que suceda. El diablo quiere invertir los roles, los cuales los estipuló Dios. Porque de esta manera la rebeldía en el hombre se aumentará y en el hombre y la mujer y romperán el orden de Dios. Pero hay de las consecuencias de los que rompen la autoridad de Dios y el orden estipulado por Dios. Los ángeles no pronuncian juicio de maldición como los hombres y como las mujeres. A ver, vamos a leer algunos textos. Segunda de Pedro, esto es muy interesante. A ver, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra las autoridades, contra ellas, dice, las autoridades de la potestad, delante del Señor. Los ángeles no maldicen ni siquiera a los demonios. Mire, en Judas, en San Judas, que está antes de Apocalipsis, antes del último libro de la Biblia, San Judas, capítulo 1, versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Se da cuenta? El ángel de Dios tenía autoridad sobre Satanás, pero aún así no quiso tomar una autoridad sobre él y dijo, no, yo no lo puedo reprender. El que tiene la autoridad es Dios. Dios, Jehová te reprenda. Por supuesto, Dios le ha dado la autoridad a la iglesia para reprender al diablo. Cuando Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios, ni los ángeles de Dios pueden hacer esto. Solamente la iglesia del Señor. Los ángeles no pronuncian juicio ni a los ángeles caídos, ni al hombre, simplemente se apartan de los que son rebeldes a Dios. Porque los seres humanos, cuando no nos sometemos a Dios, ellos nos tienen como rebeldes. Entonces se apartan directamente porque ellos se han apartado de Dios. Y aquel que no se somete a Dios, no le prestan atención. Fíjese que la Biblia dice, el alma que pecare, ésta morirá. ¿Qué significa la palabra muerte para la Biblia y para Dios? Muerte significa separación de Dios. Porque la palabra muerte significa separación. Pero hay una separación del alma con el cuerpo cuando morimos físicamente y el alma sigue viviendo. Y hay otra separación cuando el alma es separada de Dios y se va a vivir al infierno directamente. Porque la vida es Dios. Entonces, cuando uno se aparta de Dios, la vida de Dios no está en uno, sino la muerte, la separación. Y existirá por la eternidad
en un infierno eterno según la Escritura. Pero los ángeles de Dios, los que están con Dios, respetan y defienden a los que tienen el sometimiento a Dios y el Espíritu Santo en ellos, que son un poco, estas personas, por tener al Espíritu Santo en ellos, son un poco menor que Dios. Esto lo dice el Salmo 8. Salmo 8, capítulo 3 al 6. A mí me gustaría que lo lea si tiene una Biblia ahí. Salmos 8, capítulo 3 al 6. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Se está haciendo una pregunta, ¿no? Le has hecho menor que Dios. En la traducción Reina Valera dice, lo has hecho menor que los ángeles. Pero en el original y en otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, dice que al hombre le has hecho poco menor que Dios. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le dice a Dios, el salmista. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Los ángeles están más que felices de servir a Jesús y a la iglesia de Jesucristo y a Dios. Les aseguro que los ángeles de Dios son más que felices de servirnos, de ayudarnos, porque nosotros amamos y respetamos a Dios. Se maravillan de ver y oír la revelación que tiene la iglesia. Los ángeles se maravillan. Ellos no tienen la revelación que la iglesia de Jesús tiene. Se asombran de que podemos pensar, transformar, decidir. Ellos no pueden hacer esto. Ellos simplemente pueden obedecer. Pero nosotros podemos inventar, tomar dominio, conocer el bien y el mal, hablar con Dios por fe o hablar como Dios por fe, juzgar, reprender, perdonar. Estas cosas no las pueden hacer los ángeles. ¿Por qué? Porque somos los únicos seres creados por Dios que podemos hacer esto y mucho más, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto tiene que ver que hemos sido creados a semejanza del carácter y de la personalidad de Dios. Los ángeles no tienen esta capacidad. Los ángeles no gobernarán al mundo venidero. Dios en su palabra dice que llegará el día cuando todo esto que vemos, el mundo que vemos en el cual vivimos, terminará. Y terminará con una segunda venida del Señor viniendo desde el cielo con sus santos millares. Y la tierra que hoy vemos y el cielo que hoy conocemos desaparecerán y no será hallado lugar para ellos, como diciendo, dejarán de existir. Hoy tantos peleando por un terrenito, mire, Dios va a deshacer todo lo que los hombres han hecho. Y aún lo que Él hizo, porque va a crear, dice la Biblia, un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto es lo que dice la palabra de Dios, que habla del mundo futuro, de una eternidad con Dios, una tierra nueva, un cielo nuevo, donde la iglesia con Jesucristo reinarán. Porque la iglesia será condecorada con capacidades de reyes y sacerdotes, y dice la Biblia, y reinarán con Cristo por toda la eternidad. Mire, en Apocalipsis, vamos a ir al último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono,
y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Que decían a gran voz: el Cordero, que es el Señor Jesucristo, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y ahora dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los ángeles no gobernarán el mundo futuro. Usted lo ha leído conmigo. La iglesia del Señor, con el Señor Jesucristo, reinarán en el mundo feliz, el mundo futuro. Hay un mundo entonces, de acuerdo a la Biblia, mucho más hermoso, mucho más grande, mucho más precioso que el que vemos y en el cual experimentamos en nuestros días. Del cual el Señor Jesús dijo: no améis a este mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios ha creado otras cosas maravillosas para usted y para mí. Estas han sido corrompidas por el mismo hombre influenciado por Satanás. Las guerras, las pestes, el hambre, todo ha venido por causa del hombre desobedeciendo a Dios. Y usted dice: entonces, ¿por qué Dios no reacciona? ¿Por qué no? Bueno, Dios reaccionó. Mandó a Jesús para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna y puedan reinar en una eternidad con Él. Y está esperando para que muchos vengan al arrepentimiento y conozcan al Señor. Por eso se tarda en venir. Él podía haber deshecho todo esto en el momento que cayó en rebeldía Adán y Eva, pero Él planeó, deseó que a través de su Hijo Jesucristo y por la muerte y resurrección de Cristo, todos aquellos que crean en Él puedan vivir en una eternidad con Dios. El que acepta a Cristo, Dios le perdona sus pecados y sus errores. Ahora, una gran mayoría sigue en rebelión, sigue ocasionando guerras, siguen produciendo muertes, siguen destruyendo, siguen contaminando el aire, siguen contaminando el aire, el río, el mar. Están contaminando todo el planeta. La capa de ozono está deteriorada. Esto no es la culpa de Dios, mi estimado amigo. Pero Dios está dejando que todo siga su curso hasta el día y la hora que tiene fijada en la eternidad, cuando Él intervendrá. Pero óigame, mejor que usted se encuentre del lado de Dios cuando Él intervenga, porque no vendrá como Salvador. Ya vino una vez como Salvador. Ahora vendrá como Rey. Ahora volverá como gobernador eterno y glorioso. Entonces, es tiempo de que en estos días la gente se vuelva a Dios. Si usted me está mirando por primera vez, le dieron el link y entró para ver lo que íbamos a decir acá porque le aconsejaron que nos viera. Usted ha escuchado ahora el mensaje del cielo, porque esta es la palabra que vino del cielo y que tiene más de 6.000 años la Biblia, mucho más. Y que muchos de los hombres y las mujeres que han creído en este libro hoy, que ya no están aquí, están con Dios. Pero usted y yo estamos aquí, porque este es el lugar y el tiempo que ha prefijado Dios para que lo aceptemos o lo rechacemos. Y después, la vida eterna. ¿Dónde quiere pasar la eternidad? ¿Junto a Dios o lejos de Dios? Si usted no ha entendido todo, síganos en este programa que estamos teniendo los miércoles a las 9 de la noche y los domingos a las 9 de la noche. Y usted aprenderá y conocerá a este Dios maravilloso de la Biblia. Pero quiero aconsejarle, si usted quiere recibir a Jesús, invitarle a que entre en su vida, que nunca lo ha hecho. Tal vez usted tiene una religión y dice que cree en Dios, sí, yo siempre he creído, pero nunca invitó a Jesús a entrar en su vida, porque no lo sabía.
Él dice, el que me invita, yo no lo echo fuera. El que viene a mí, no le echo fuera. Él nos ama, pero nos respeta, nos dio un libre albedrío que ahora usted va a usar este libre albedrío. O acepta a Dios o no lo acepta. Si quiere recibir a Cristo en su alma, en su vida, en su mente, en su cuerpo, en todo su ser, quiero guiarle en una oración. Es tan simple como pedirle a Dios que entre en nosotros. Yo lo hice a los 17 años y no me arrepiento de haberlo hecho. Ha sido una vida maravillosa. Repita conmigo esta oración y piense en lo que dice y trate de que su corazón hable y no solamente su boca. Oramos. Padre eterno que estás en los cielos, en esta hora quiero recibir a Jesús como mi Salvador, como el dueño de mi vida. Quiero que Él entre en mi vida y cambie todo mi ser, me transforme y me haga a tu imagen y semejanza. Perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mi ignorancia porque no sé nada de ti y ayúdame a conocerte más. Recíbeme en tu reino, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por Él y en Él, porque sabemos que tú siempre nos oyes. Amén, amén y amén. Si lo ha hecho de corazón, entre en su habitación ahora después de este programa, cierre la puerta atrás de sí y hable con Dios. Abra su corazón, háblele, dígale lo que siente, lo que cree, todo lo que quiera, dígaselo. Y Dios, que ve en los secretos, te recompensará en público. Y al resto de los hermanos en Cristo que nos están mirando, pastores, colegas, amigos, creyentes, iglesias enteras, déjeme orar por usted, porque los ángeles acampan alrededor de usted y los defiende, que podamos seguir siendo fieles a Dios, para que ellos se alegren de nosotros y nosotros con ellos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu gran bendición sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hermanos que están cerca, los que están lejos, los que están en otros países, los que son pastores, los que son pastoras, amigos, amigas. Señor, que abras el entendimiento espiritual para que podamos entender que si hay una cosa hermosa, preciosa, es estar atentos, sometidos a ti y haciendo tu voluntad. Te ruego, Señor, que podamos someternos en todo para que tus ángeles que han venido a defendernos y a cuidarnos, ellos se gocen de ver nuestra fidelidad a ti y nosotros nos gocemos también por ver la fidelidad de ellos. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos una gran bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y nos veremos el domingo, Dios mediante.